Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados, el general Juan Carlos Barragán, ex jefe policial, ex director antinarcóticos, y el coronel Patricio Haro, rector de la Universidad de Posgrado IAEN. Les invitamos para buscar salidas y acciones frente a la terminación del estado de excepción el próximo lunes 8 de abril, que ya se extendió por 30 días más, y ahora se busca desde el gobierno una medida legal que permita enfrentar estos momentos complejos que vive el Ecuador. No podemos vivir solo en un estado de excepción con la presencia y colaboración de Fuerzas Armadas a la tarea que cumple la policía, sino si hay al menos un conflicto armado interno permanente. General Juan Carlos Barragán, ¿cómo enfrentar estos momentos cuando por mandato constitucional y legal habría una limitación para seguir este enfrentamiento al crimen organizado? Buen día. Buenos días, Miguel. Un honor saludarle como siempre. Y un saludo muy especial a Patricio. De mañana siempre un honor compartir con Patricio y su gran conocimiento y apertura. Bueno, en realidad el problema de la seguridad, una vez que ha desbordado la capacidad de la policía, pues el Estado se ha visto forzado a tomar en cuenta la participación directa de Fuerzas Armadas, tanto en el tema del estado de excepción como en la declaratoria de este conflicto interno. Al agotarse el tiempo constitucional del estado de excepción en pocos días, pues le quedaría todavía la figura del mantener el conflicto armado interno al presidente y su equipo. Pero claro, yéndonos a la doctrina, lo ideal sería que Fuerzas Armadas cumpla específicamente su rol, que es la seguridad externa, las fronteras, y la Policía Nacional cumpla su rol de la seguridad interna. Ese sería, digamos, como debería funcionar un Estado, un país. Ante la situación desbordante de inseguridad, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más va a permanecer Fuerzas Armadas en las calles haciendo el trabajo operativo, en las cárceles, en las calles, apoyando a la policía? La consulta traerá la posibilidad de que Fuerzas Armadas permanezca de manera definitiva apoyando el servicio de seguridad interna de la Policía Nacional. Pero, en mi opinión modesta, tenemos uno de los principales y más graves problemas que enfrentar por parte del gobierno, que es la deficiente presencia de la policía, como debería ser, en este caso Fuerzas Armadas. Mire, la presencia policial uniformada, el eje preventivo, es el corazón de la maniobra de seguridad. Si nosotros no tenemos presencia, no hay la presencia policial, es decir, las unidades de policía comunitaria conformadas, con equipamiento, con patrullaje, con motocicletas, con los policías bien atendidos, que demanda una inversión inmensa, descuidada por muchísimo tiempo. Esta presencia es digamos así, el eje preventivo, es el corazón de la maniobra de seguridad, porque le dice al delincuente que el cometer un crimen tiene que irse por encima de la presencia del Estado. Pero este momento, lamentablemente, las condiciones económicas del país, la falta de liquidez del Estado, lo que sea. Pero el punto es que el país tiene una inmensa deuda con la presencia policial uniformada en las calles. Y la otra parte fundamental de la prevención, ya decimos la presencia uniformada, y la otra parte fundamental de la prevención es la producción de inteligencia. ¿Para qué existe la inteligencia sino para prevenir, para dar luces de eventos que se van a suscitar? Esto me refiero ya en la parte de la inteligencia táctica, de los grupos de inteligencia, de las unidades de inteligencia del país, en todo sentido. En el tema de las matanzas, en el tema de los asesinatos, en el tema del sicariato, en el tema del tráfico de drogas. Porque esta presencia, esta posibilidad preventiva del Estado en base a la producción de inteligencia como complemento preventivo hace que el criminal
se sienta en la posibilidad de ir a la cárcel, se sienta en la posibilidad de ser descubierto, detectado y encarcelado. Toneladas de cocaína que pasan y no tenemos quién es el dueño de la cocaína. Entonces, esa inteligencia necesita ser reforzada con una inversión profunda para que el Estado tenga este insumo fundamental para el control de esta inmensa figura que significa la seguridad del Estado. Porque mire, el otro problema grave es que subir los puntos, subir el índice en la tasa de homicidios, descuidar el Estado para que la tasa de homicidios se eleve y se dispare y lleguemos a una sensación de miedo, trae consigo el problema grave que recuperarla requiere de una inversión inmensa y de un trabajo gigantesco para recuperar un punto de la tasa de homicidio. No es cuestión de que un ratito, por 3, 4 meses que sale Fuerzas Armadas, se va a solucionar un problema que ha costado un montón de años que esto llegue a estos niveles. La tasa de homicidios es una inversión del Estado, que una vez que se escapa, una vez que sube la tasa de homicidios, recuperarla demanda de una inversión brutal y lamentablemente o el Estado no está en la capacidad de producir esta inversión. Me imagino que ciertas reformas a diferentes sistemas financieros del Estado persiguen darle esa posibilidad al Estado que tenga recursos, porque miren, el policía en la calle, el uniformado en la calle, militar, policía, que ahora están prestando seguridad, necesita recursos, logística, capacidades de primera calidad, vehículos de primera calidad. Tenemos que llegar al punto en donde no es cuestión de acercarse a una agencia vendedora de carros y comprar la misma camioneta que compra el personal civil, pintarle y ponerle una luz que venden en estos lugares que adecúan vehículos con autolujos. El patrullero tiene que ser un patrullero hecho y preparado para la labor que el policía, hombre o mujer, realice en la calle. De igual manera, el mantenimiento de las unidades de Fuerzas Armadas. Porque caso contrario, se corre el riesgo que esta medida o que las medidas en general no sean sostenibles. Parece que se nos fue el audio. No, sigue al aire, general Barragán. Ahí estamos. Entonces, corremos el riesgo que estas medidas no sean sostenibles. Por eso digo, es necesaria una inversión, no en el corto plazo, no en el momentánea de 2, 3 meses, sino enfocar el problema, por lo menos en la parte de la seguridad, que tiene que ver a la policía y Fuerzas Armadas, porque la seguridad va mucho más allá. Basta decir el trabajo, la salud, las oportunidades, porque todos los problemas se generan en estos espacios de caos que el Estado ha dejado abandonados, ¿no? Eso es una parte fundamental. Pero sería muy amplio el análisis, pero para concentrarnos en el tema netamente de la seguridad, como digo, sin prevención, es decir, presencia uniformada, permanente en los barrios, pero si tenemos demarcados los barrios en donde el homicidio está creciendo de manera agresiva, entonces es ahí, hablamos, la presencia de policía o Fuerzas Armadas, pero es una presencia permanente, no es una presencia de llegar, estar un momento, dar una vuelta y salir, ¿no? Una presencia permanente. La prevención con la presencia uniformada y la producción de inteligencia. No tenemos la información para saber qué pasa con la inteligencia de la policía, qué pasa con la inteligencia especialmente de la policía, en relación a las bandas criminales, en relación al paso de inmensas cantidades de cocaína y quiénes son sus dueños, quiénes planificaron los envíos, porque estos cargamentos dejan estelas de sangre, vendetas. Entonces, ¿quiénes son los dueños? Es una deuda que tenemos como Estado. No es la cantidad de cocaína, sino la desestructuración de bandas criminales que operan y que son las dueñas de estas inmensas cantidades de cocaína y sus líneas en el exterior. Entonces, a mi manera de ver, toda labor, todo lo que se haga tiene que enfocar de manera firme para comenzar con pasos seguros, enfocar de una manera agresiva el tema de la prevención. La prevención es la presencia uniformada del Estado en los territorios, en las calles, digamos. Bien. Y la otra, una producción de inteligencia asertiva, potente.
Bienvenido al doctor Patricio Haro, rector de la Universidad de Posgrado y IAEN. Coronel Patricio Haro, ¿cómo enfrentar este momento luego del fin constitucional del estado de excepción extendido 30 días más, cuando el conflicto armado es permanente y hemos visto esa reacción del último fin de semana con decenas de muertos? Buen día. Gracias, estimado licenciado Miguel Rivadeneira. Buenos días, un privilegio compartir con Carlos Barragán, electo amigo. Siempre es un honor compartir con gente que conoce los temas de seguridad. En efecto, el país está viviendo los últimos días de un estado de excepción, pero quisiera yo recordar que el estado de excepción no materializa ni matizó el conflicto interno, como bien dice el licenciado Miguel Rivadeneira. En efecto, el estado de excepción se da por la existencia de un conflicto interno y la doctrina en todos los países del mundo establece que cuando hay una emergencia, una situación de crisis provocada por el hombre o por la naturaleza que pone en riesgo la seguridad de los habitantes, que pone en riesgo la seguridad del territorio y que pone en riesgo la seguridad de la soberanía de un estado, se determina o se declara un estado de excepción. Pero lo que está primero es el estado de emergencia. Y hoy el país vive un estado de emergencia que es la violencia interna, que por el decreto 111 ha sido reconocido como un estado de guerra interna o de conflicto interno no internacional. El conflicto interno matizado y caracterizado así por los convenios de Ginebra se materializa o se caracteriza de dos maneras. Es un conflicto armado internacional o un conflicto armado interno no internacional. Y en efecto, lo que está viviendo el país es un conflicto interno armado no internacional. Por lo tanto, está reconocido por el derecho internacional humanitario esta situación que vive el país. Por lo tanto, también existe una situación de emergencia. Entonces, de acuerdo a la doctrina y de acuerdo a la lógica, para solventar y solucionar un estado de emergencia, se exceptúan ciertas normas constitucionales que permiten cumplir algunas actividades para enfrentar esa emergencia. Entonces, hay la recaudación anticipada de impuestos, a la prohibición a los derechos básicos de reunión, de motivación, de correspondencia, derecho a la correspondencia. Entonces, estas excepciones que se hacen a los derechos constitucionales se dictan por decreto, pero la situación de guerra interna no puede determinarse ni el fin ni el inicio por un estado, por un decreto ejecutivo. Entonces, insisto, el conflicto interno, la guerra interna está allí, y la guerra interna hoy en el país está amenazando la seguridad de los ciudadanos y está atentando contra la soberanía del Estado ecuatoriano. Hemos dicho reiteradas veces que el Estado ecuatoriano desde hace algún tiempo perdió la soberanía en el control del sistema penitenciario. Ese control del sistema penitenciario fue y es todavía ejercido por las organizaciones declaradas como una amenaza asimétrica que atentan contra la seguridad de los ecuatorianos. Entonces, el momento en que se perdió la soberanía constitucionalmente son quienes tienen la responsabilidad de defender la soberanía y la integridad territorial son las Fuerzas Armadas. Hoy, al interior del territorio nacional, está perdida la soberanía y es obligación constitucional de las Fuerzas Armadas la recuperación y la defensa de la soberanía. Eso lo han estado haciendo con el apoyo de la Policía Nacional para recuperar la soberanía en los espacios de los centros penitenciarios. Entonces, bajo esta circunstancia, puede terminarse el 8 de abril el estado de excepción, pero de manera alguna va a concluir el conflicto interno. Un conflicto armado concluye por la consecución de los objetivos, por la rendición o por la deposición de armas de las fuerzas o uno de los bandos de las fuerzas beligerantes o por un acuerdo mutuo. Entonces, ese acuerdo mutuo se da por un alto, inicialmente por un alto al fuego y después de ese alto al fuego por la firma de un armisticio o por la firma de un acuerdo de paz.
Eso ya los ecuatorianos lo vivimos. Entonces, el estado de excepción puede terminar el 8 de abril, pero el conflicto interno no puede concluir sino cuando se den una de estas causas, cuando se neutralicen a las 22 organizaciones delincuenciales determinadas por el presidente de la República en decreto ejecutivo, o cuando ellos se rindan, o cuando exista un acuerdo de alto al fuego para concluir en un acuerdo de paz. Entonces, bajo este esquema, que es un esquema que estamos viviendo permanentemente, el estado de excepción puede concluir, pero el estado de guerra interna no va a concluir. Lo que quiero decir con esto es que las Fuerzas Armadas seguirán enfrentando a las amenazas que tiene el Estado ecuatoriano, a esos 22 grupos narcoterroristas que en un momento determinado y después del 9 de enero hicieron una pausa operativa para reforzarse. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora. Se reactivó la acción violenta de los grupos que amenazan la paz y la seguridad en el país y otra vez están actuando. Ya no solamente se enfrentan y se disputan ellos el territorio para el negocio del narcotráfico, sino que ya están enfrentando a las fuerzas del orden. Ya hay policías muertos, ya hay militares y soldados que han sido víctimas de los ataques de estos grupos delincuenciales porque simplemente se tomaron en esta pausa operativa y se recuperaron, lograron fortalecerse para continuar y enfrentar así a las fuerzas de seguridad del Estado. Por lo tanto, el estado de excepción puede concluir, pero no va a concluir la guerra interna. Las fuerzas que amenazan a la seguridad del Estado, las fuerzas que desafiaron al Estado, están allí presentes y están actuando. Por lo tanto, no se puede decir, a ver, las Fuerzas Armadas, se acabó el estado de excepción y vuelvan a sus cuarteles. La Policía Nacional, se acabó el estado de excepción y vuelvan a sus cuarteles. Constitucionalmente, es de responsabilidad y es mandato constitucional que las Fuerzas Armadas defiendan la soberanía y la integridad territorial del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, con o sin estado de emergencia, simplemente con el mandato constitucional, las Fuerzas Armadas pueden y deben seguir actuando en esta guerra interna que, insisto nuevamente, solamente puede concluir por las razones antes mencionadas. Entonces, por la neutralización de los grupos terroristas, por su rendición o por un acuerdo de alto al fuego que decante en un acuerdo o en la firma de la paz entre los dos beligerantes que enfrentan o que se enfrentan al interior del Estado ecuatoriano. Así concluyen los conflictos armados internos o internacionales. Entonces, esa es la situación que vivimos los ecuatorianos y debemos permanentemente considerar y confiar que es un estado de guerra, ¿no? Estamos actuando las Fuerzas Armadas como ha sido siempre la estrategia de los gobiernos, declarar el estado de excepción para que las Fuerzas Armadas puedan salir a la calle. Hoy hay un conflicto interno y las Fuerzas Armadas están actuando en ese conflicto interno en defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional. Vuelvo con el general Juan Carlos Barragán, ex jefe policial. Quizás para ilustrar, estamos abocados a una consulta popular muy importante el 21 de abril, en donde precisamente se ponen temas de enmiendas constitucionales, de cambios legales. Quisiera ilustrar sobre la importancia de la consulta lo que dijera este lunes en la revista de Opinión Democracia el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Roberto Izurieta. Vamos hacia una consulta popular que una de las preguntas más claves es la extradición. Y es un tema que evidentemente aquellos que son los más violentos y cuyos crímenes rebasan las implicaciones de nuestras fronteras, como la mayor cantidad de sus actividades, estarán haciendo todo lo posible para que una vez más esa pregunta no pasa. Entonces estamos frente a un reto muy grande nosotros los ecuatorianos. La consulta popular lo que busca es preguntarle al pueblo ecuatoriano si es que efectivamente necesitamos y deseamos
que las Fuerzas Armadas participen, apoyen en los retos de la seguridad interna, porque de acuerdo a nuestra concepción y lo que está expreso en el decreto 111, estas actividades violentas, la gran mayoría de ellas tienen características particulares de crimen organizado y actividades terroristas. Por lo tanto, lo que nosotros hemos propuesto de manera extraordinaria en el decreto 111 es que necesitamos la participación, el apoyo de las Fuerzas Armadas en coordinación con la policía para enfrentar este reto. Estas decisiones extraordinarias tienen un límite de tiempo. Y por eso la ciudadanía tiene que acudir a las urnas para decir si es que efectivamente esta es la línea para afrontar este reto. Yo no estoy diciendo cuál debe ser la respuesta, pero eso es lo de fondo, eso es lo que nos estamos jugando. El pueblo ecuatoriano tiene que decir si las Fuerzas Armadas tienen que retirarse o no de las cárceles que tienen control, porque se han dado tales o cuales incidentes. Muchos dirán, debe retirarse, legítimo. Respeto la decisión libre de los ecuatorianos, pero los ecuatorianos tienen que decidir si las Fuerzas Armadas deben continuar en esas cárceles o no. General Barragán, es importante parte de los temas de la consulta popular, porque sería grave que aquí el pueblo ecuatoriano que vive angustias por la violencia diga, bueno, hay que retirarse las Fuerzas Armadas de sus cuarteles y esto queda allí cuando el conflicto armado que se evidencia con la violencia como el último fin de semana. Y bueno, Miguel, Patricio ha hecho una explicación muy clara referente a la situación que vamos a vivir independientemente de la terminación del estado de excepción. Y eso es absolutamente claro. El punto está en que en la realidad de las realidades, a la comunidad no le interesa el color de quien le da seguridad. A la comunidad lo único que quiere es vivir en paz. Eso es el punto. Y en el estado que vivimos, en la situación que se encuentra el país, ante las capacidades limitadas de la Policía Nacional, como vuelvo a decir, por descuido, la institución ha sido desatendida en sus necesidades fundamentales para brindar esta seguridad. Al ser sobrepasada, se ha visto necesaria y urgente la participación de Fuerzas Armadas como lo han venido desarrollando. Y tomar el control de las cárceles, aunque a nosotros pues podría decirse como algo ligero, pero tomar el control de las cárceles es una labor titánica. Y Policía y Fuerzas Armadas lo han llevado a cabo con efectividad, aunque haya cosas que solucionar en el camino todavía. Pero de una u otra manera, bueno, si a mí me pregunta si quiero seguridad, voy a decir que sí. O sea, necesito seguridad. Y si dentro de esa seguridad el Estado requiere de la participación de Fuerzas Armadas, como está visible, porque no existe el abastecimiento ni las capacidades para que la policía pueda enfrentar este reto, vuelvo y repito, un descuido abismal de estas gentes que nos gobernaron. De cualquier manera, tenemos el tema de la presencia, el apoyo de los militares a la Policía Nacional. Me parece que es algo obvio para que quede, digamos, legislado. En muchos países funciona, ¿no? En Italia funciona con los carabinieri. Entonces, eso va a ser una cosa fundamental. Necesitamos la presencia de Fuerzas Armadas y su concurso diario para apoyar la seguridad, sea en las cárceles, sea en las casas. Pero luego topó el tema de la extradición. Sí, la extradición. Lo importante sería saber qué país está pidiendo a estos mequetrefes, a esta ola de payasos agresivos que conforman estas supuestas bandas, o como se llamen. ¿Pero quién les pide? Porque no puede haber extradición si un país de afuera no pide al consumador de los delitos que han afectado a ese otro país. Entonces, si la extradición, que es una medida obviamente muy importante para sacar delincuentes y criminales que tengan cuentas en otros países, va a hacer a juicio de quien sea, entregar delincuentes que están destruyendo el país, pero también han sido objetivos judiciales en otros países. Pues esta figura
tiene que llevarlos al juzgamiento, ¿no es cierto? Así que me parece eso es lógico. Pero lo que quiero decir es que para que exista gente que va a ser extraditada, quiere decir que en otros países ya hay un proceso que los pide. Entonces, medianamente, si hay una inteligencia que diga, ajá, estos son, y esa inteligencia estará compartida para saber, ajá, si es que piden a este señor es porque tiene cuentas de narcotráfico acá. Y mandó 10, 12, 15, 20 toneladas de cocaína y está probado en ese país que esta persona es. Entonces ese país pide la extradición de este ciudadano para que sea juzgado en donde causó el quebranto a la norma. Entonces habrá que entender eso, pero de cualquier manera, o sea, ¿a qué ciudadano de bien le da miedo que le extraditen? O sea, es común de el ciudadano que se rompe el alma trabajando en este país, el empresario, la persona, el ciudadano de bien. ¿Qué miedo puede tener la extradición? El que puede tenerle miedo a la extradición es el criminal de alto nivel que está haciendo estos envíos, que está trabajando con el crimen organizado en otros países. Claro, este sí va a tener miedo que le extraditen porque va a enfrentar penas y sentencias probablemente más complicadas. Así que por el lado de la consulta y las preguntas, independientemente de decir si el pueblo dirá sí o dirá no, pero hay muchas cosas que son obvias, ¿no? Por ahora. Entonces, la presencia, como digo, ¿cuál es la única manera de asegurar una maniobra de seguridad coherente? Es la presencia del Estado uniformado, es decir, la presencia uniformada, cuidar, proteger, estar ahí, en otras palabras. Pero tenemos una amenaza grave. El hecho del control de las cárceles, que es una tarea muy compleja, y se ha puesto una medida, digamos, fuerte, pero hay que preguntar si eso va a ser sostenible, porque ese es otro problema. Va a ser sostenible. Pero bueno, por ahora la medida fuerte está. Pero, ¿qué pasa con los delincuentes que vivían de la extorsión a los reclusos dentro del sistema penitenciario? ¿Qué pasa con toda esa inmensa cantidad diaria que producía y que ahora estas bandas criminales pues no la están recibiendo? Cantidades inmensas de dinero que la inteligencia de la policía debe tenerlo bien clarificado. Pero cuando estas bandas criminales pierden, en cambio ahora, ya no tienen el control y dejan de percibir estos brutales recursos diarios que generaban estos sistemas corruptos del sistema de rehabilitación. Pero, y que una parte se invertía en corrupción. Al no recibirla, al igual que cuando hubieron las muertes y hubieron un rebote afuera, en las calles, ahora, al no recibir estos inmensos recursos, al frente, en la calle, ¿no será que otras actividades criminales podrían generarse o presentarse con mayor potencia? Eso es una cuestión que la inteligencia o la prospectiva deberá estar analizando, pero ¿qué está pasando con el país si es que estos criminales no están recibiendo el dinero que estaban recibiendo de las cárceles? ¿De dónde lo están generando? Porque ellos quieren ese tipo de... Hay que golpear a las economías ilegales, ¿no? Quiero preguntarle al coronel Patricio Haro sobre la consulta popular que será importante, pero es el 21 de abril. El 8 de abril, el próximo lunes, termina la extensión del estado de excepción. El doctor José Chalco Salgado, un respetable constitucionalista, nos ilustraba en el sentido, recordando que Fuerzas Armadas pueden o deben continuar defendiendo la soberanía del Estado desde la dimensión supremacía interior al existir poderes armados que pretenden sobreponerse al poder del Estado. Con una circunstancia, y bien nos hace acuerdo el doctor José Chalco, el dictamen de la Corte Constitucional, allí está claro, teniendo como juez ponente un reconocido juez constitucional, el doctor Enrique Herrería Bonet, que dice en el dictamen: reconocer la existencia de un conflicto armado interno es una cuestión de hecho que no depende de la declaratoria de una autoridad pública, como la emisión de un estado de excepción o su control por parte de ese organismo. Recordar, dice el dictamen, que la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía e integridad territorial es una de sus competencias ordinarias
e incluso en caso de conflicto armado interno, estas pueden movilizarse e intervenir una vez fenecido el estado de excepción que nos ocupa de acuerdo con el ordenamiento jurídico del Estado. Y en las consideraciones finales dice lo siguiente: es responsabilidad del presidente de la República, conforme a la Constitución, ejercer la máxima autoridad de Fuerzas Armadas y de la Policía, así como velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del orden interno y la seguridad pública, y ejercer la dirección política de la defensa nacional. Allí está claro el dictamen de la Corte Constitucional con la presentación del juez constitucional, juez ponente Enrique Herrería Bonet, coronel Haro. Gracias. Coincidiendo plenamente con el jurista José Chalco Salgado y también con el dictamen de la Corte Constitucional, hemos dicho precisamente eso. El estado de excepción puede terminar el 8 de abril, pero el conflicto interno puede durar meses o puede durar años hasta que se den las condiciones que habíamos manifestado. Por lo tanto, no es cuestión de la emisión de un decreto o del cumplimiento de la Constitución que establece la duración de un estado de excepción. La guerra interna va a estar presente allí hasta que se den las condiciones señaladas. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas pueden actuar en defensa de la soberanía y la integridad territorial. La soberanía ha sido violentada en los centros penitenciarios, la integridad territorial ha sido violentada en los centros penitenciarios, y desde luego las Fuerzas Armadas hoy están cumpliendo y han cumplido las fases de la conducción estratégica de la guerra. ¿Cuáles son estas fases de la conducción estratégica de la guerra? Es la movilización, la concentración y el despliegue. Hoy las Fuerzas Armadas están desplegadas en todo el territorio nacional conduciendo operaciones de guerra interna o de conflicto interno armado, como queramos llamarlo. Pero bajo estas condiciones, el momento en que las Fuerzas Armadas están actuando y están desplegadas en territorio, están cumpliendo las acciones de guerra interna. El momento en que por un estado de excepción se dice que las Fuerzas Armadas tienen que regresar a sus cuarteles, ese momento pasaríamos a una fase de desmovilización, que esta fase de desmovilización simplemente se da también cuando la guerra interna o externa ha concluido y las Fuerzas Armadas se desmovilizan y retornan a sus cuarteles en una fase mucho más complicada que las fases de la guerra, es decir, que la movilización, la concentración y el despliegue es la desmovilización, porque la desmovilización implica el retiro de la Fuerza Armada y la libre acción de la amenaza bajo ciertas condiciones. Esa amenaza, identificada hoy plenamente por los mequetrefes, como decía Juan Carlos, es una amenaza que está atentando contra la soberanía y con la integridad territorial. ¿Que deben las Fuerzas Armadas regresar a sus cuarteles en un momento determinado? Sí. Es decir, cuando se recupere el control soberano en los centros penitenciarios, ese control soberano debe entregarse a las fuerzas de seguridad del Estado que tienen bajo la irrestricta responsabilidad cumplir el ejercicio del control soberano en los centros penitenciarios, y las Fuerzas Armadas deberán retornar a sus cuarteles. Pero hoy vemos claramente que eso no se da. El momento en que Fuerzas Armadas han dejado de alguna manera algunos centros penitenciarios o han salido del control interno de los centros penitenciarios, al interior se ha retornado la violencia como fue expresada en los actos al interior de algunos centros penitenciarios este fin de semana. Por lo tanto, el estado de excepción no puede expresar el retorno o la desmovilización de las Fuerzas Armadas. La desmovilización, insisto, es una situación de una fase de la conducción de la guerra, la última fase de la conducción de la guerra, que es una fase absolutamente complicada, difícil y prolongada también. Entonces, la consulta popular, el momento en que nosotros, los ecuatorianos y los ciudadanos, somos consultados, si usted está de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional,
ojo aquí, para combatir el crimen organizado. Para combatir el crimen organizado, ese momento el pueblo se manifestará y dirá sí o no. Y desde luego, esta pregunta complementa y modifica el texto constitucional, o mejor dicho, no modifica, sino que aclara y amplía. Ya le está dando la posibilidad de combatir el crimen organizado, porque el crimen organizado atenta contra la soberanía y la integridad territorial. Por lo tanto, en estas condiciones coincido, insisto, plenamente con el criterio jurídico del doctor Chalco Salgado y también con el dictamen de la Corte Constitucional. No puede terminarse una guerra por un decreto ejecutivo. La guerra está allí presente y los ecuatorianos necesitamos seguridad con el empleo de las fuerzas de seguridad del Estado. Las fuerzas de seguridad del Estado representan el control del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. La definición de Weber en esas condiciones, el Estado es quien ejerce sobre un territorio determinado el monopolio legítimo de la fuerza. Y ese monopolio legítimo de la fuerza lo tienen en nombre del Estado, o lo tiene el Estado con la representación de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, el momento en que se cumpla la misión política entregada o dada por el presidente de la República a Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, ese momento se pasará a la siguiente fase del despliegue, a la desmovilización después de la firma o del establecimiento de una pacificación o de un acuerdo de paz. Bien, muchas gracias, muy ilustrativo por aportar a este análisis lo que el gobierno debe seguir haciendo de manera permanente en medio de un conflicto armado permanente, más allá del estado de excepción de los 90 días, 60 iniciales y 30 días de extensión. Muy amable al ex jefe policial, al general Juan Carlos Barragán, y al analista en seguridad, rector de la Universidad de Posgrado IAEN, doctor Patricio Haro. Muy gentiles, muy buen día. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Un saludo a Juan Carlos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el constitucionalista doctor Javier Palacios para hablar lo que implica estas figuras del testimonio anticipado, la colaboración eficaz a propósito de los casos que son investigados como Metástasis y Purga. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y Quesos Kiosco presentan Un evento que se